Esta semana el ministro de la Corte Suprema, Carlos Cerda, cumple sus 75 años, debe dejar su cargo en el máximo tribunal del país. Una larga carrera, no exenta de polémica, ministro Cerda. Carlos Cerda, bienvenido, buenos días. Buenos días, muchas gracias por recibirme. Bueno, son viejos los tiempos que nos hacen recordar a Carlos Cerda Fernández como un ministro de la Corte Suprema que desafió la ley de amnistía, sin duda como ministro de la Corte de Apelaciones, desafió también a sus superiores. Israel Bor, que era presidenta de la Corte Suprema, y él mismo había dicho que los desaparecidos lo tenían curco. ¿Qué sintió en ese momento cuando usted decide desafiar la ley de amnistía? Bueno, buenos días a los auditores, con mucho gusto estoy aquí para conversar un rato a esta hora de la mañana, al comenzar el día con Sergio y quienes lo acompañan aquí en la emisora. Haciendo un poquito de historia. Rodrigo. Sí, Rodrigo. Mira, ¿qué es lo que sentí? Yo creo que lo que hubieran sentido ustedes también y muchos de los que me escuchan. Cuando uno está en un servicio público para defender los derechos esenciales de las personas, naturalmente que cualquier situación que de manera más o menos evidente, ¿no?, atenta contra esos derechos, bueno, tú no tienes ninguna duda de respecto a lo que tenés que hacer. Y simplemente lo que tenés que hacer es comprometerte con la defensa a ultranza de esos derechos, que en este caso, bueno, se trataba de la vida, la integridad física y psíquica, las libertades y las igualdades en general. El tema es que no era fácil. Estamos hablando de plena dictadura, año 86, es la primera vez que se ve enfrentado, ¿no?, a esta dicotomía de la justicia chilena que no escuchaba el clamor de su gente. No era fácil. Mira, no era fácil, Rodrigo, porque la justicia la tiene que hacer una institución que se llama Poder Judicial, ¿no?, como tal institución. Y dentro de en esa época, yo creo que, digamos, sin afán de yo transformarme en un juzgador de mi entonces colega, no había una actitud como la que desde mi punto de vista, y la acabo ya de reseñar, correspondía, es decir, un compromiso con los derechos esenciales de las personas, ¿no? Y cuando tú te sientes en ese sentido como solo, puede haber una exageración en el término que estoy señalando, sí, ¿no? Sí. Pero sin el apoyo institucional, claro que se hace más difícil, por supuesto, ¿no? Ministro Carlos Cerda Fernández, ¿fue llamado al orden en algún momento por los superiores porque usted era ministro de la Corte de Apelaciones? Sí, lo fui, bueno, varias veces. Uno, a nivel de la investigación propiamente tal, porque el año 1977, para los que no se ubican, ¿no?, se había iniciado una investigación a solicitud del cardenal de Santiago, Monseñor Silva Enríquez, que le había pedido a la Corte Suprema que se investigara la desaparición de los dirigentes de la cúpula del Partido Comunista en la clandestinidad, que eran 10. Y con posterioridad eso se extendió a otros 3. Entonces se hablaba de la directiva o cúpula de los 13. Y esa investigación, que no me correspondió iniciarla a mí, porque yo entonces no era ministro de la Corte de Apelaciones, cuando llego a la Corte yo heredo, entre comillas, esa investigación. Y entonces, tu pregunta iba por el lado de... de la relación con los casos de la persecución, sanción, castigo. Entonces, mientras yo llevaba esa investigación, que durante unos 3 años, con mucha intensidad, con dedicación plena, hubo bastantes, yo te diría 7 u 8 oportunidades en que la Corte Suprema, a través de recursos de queja, es un recurso de tipo disciplinario, estorbaba el buen curso de la investigación de diversas formas, o se revocaba o dejaba sin efecto las resoluciones, tanto por la Corte de Apelaciones, o sea, la Corte de la que yo formaba parte, mis compañeros, o la Corte Suprema. Ese es un tipo entonces como de intervención que yo notaba obstructiva, evidentemente significando una total falta de apoyo en lo propiamente procesal interno.
Aparte de eso, claro, ya hubo las que más conoce tal vez la sociedad más histórica, ¿no? Eh, que son las dos sanciones de la Corte Suprema del año 1986 y luego a comienzo de 1991, que me suspendió en ambas oportunidades durante 2 meses y privándome de la mitad de mi sueldo. Ministro, en esos momentos estuvo usted incluso a punto de ser expulsado del Poder Judicial. Eso es lo que ha trascendido, lo que dice la historia. Luego llega la democracia, la derecha frena su postulación histórica a la Corte Suprema, hay presiones políticas. ¿Cree que valió la pena de todas maneras? Porque usted llegó tarde al máximo tribunal del país, de hecho tan tarde que fue imposible que fuera presidente de la Corte Suprema como muchos lo pedían. ¿Valió la pena? Pese a todo. Mira, es que aquí la respuesta no va por el lado del interés personal. Por supuesto que siempre defender la vida yo creo que vale la pena. Y sin duda quienes me están escuchando, y ha sido por supuesto creo yo un testimonio histórico de esta emisora, la cooperativa, ¿no? Justamente jugársela por lo esencial. Y la cultura de una patria, el progreso, el avance, digamos el desarrollo, sobre todo cultural, está mucho más en eso que en el resguardo de la seguridad individual de un juez, ¿no? O sea, de todas maneras vale la pena y yo estoy agradecido de la vida que me haya tocado en privilegio a mí tener que jugar este rol. Ahora, es cierto que yo tuve, por ser expulsado, eso fue el año 91, porque de las 4 listas de calificación que había en la época, una vez que se me sancionó con estos 2 meses de suspensión, por no haber yo dictado definitivamente la resolución que definitivamente sellaba el destino de aquel expediente relacionado con la desaparición de esa cúpula del Partido Comunista en la clandestinidad. Entonces me calificaron de estas 4 listas en la lista número 4, que significaba que yo tenía que irme. Pedí una reposición, yo no la iba a solicitar, porque en el ambiente que había en el Poder Judicial casi me parecía evidente este resultado, ¿no? Pero a mí me convencieron algunos colegas, muy conocidos por lo demás, que pidiera una reposición, que era un gesto de humildad además. Lo hice y por un voto se acogió la reposición en el sentido que a mí se me subió a la lista 3 en vez de la 4. Y eso significaba que quedaba condicionalmente en el Poder Judicial por un año más, hasta las calificaciones del año siguiente, el año 92. Y entonces eso significó que estuviera a punto de irme del Poder Judicial. Ahora, después, lo que tú refieres en tu pregunta, Rodrigo, cuando ya hay lo que quisimos en su momento denominar democracia, y hacia lo que estamos, me parece a mí, todavía caminando, en ese momento es cierto que no hubo ambiente para que yo estuviera en la Corte Suprema. Pero te debo decir que hubo un cambio en el esquema jurídico chileno, como ustedes muy bien saben, que consistió en que el Senado, por una mayoría importante, mayor que la normal o simple mayoría de la mitad más uno que denominamos, tuviese que aprobar, refrendar el nombre que para pasar a la Corte Suprema le proponía la Presidencia de la República. Y claro, ese es un ejercicio democrático de la nación, que tú dices la derecha lo rechazó. Que las personas que no me apoyaron en ese momento no lo hayan hecho, yo creo que fue por las razones que en su momento ellos explicitaron, y por lo tanto allí yo creo que operó un sano ejercicio democrático. Ministro Carlos Cerda, en la búsqueda de justicia, que era la función que usted tenía, incluso desafió a todo el sistema, porque el general Gustavo Lee incluso estuvo en algún momento indagado por la acción suya como ministro de Corte, y después le tocó el caso de Augusto Pinochet con el Banco Rix. Nunca temió por su vida. El Banco Rix, para los jóvenes hoy día hay que decir que a Pinochet se le acusó de ocultar miles de millones de pesos en un banco extranjero, y esa situación marcó también
una impronta distinta. Aparte de los crímenes que se acusaba la dictadura, se acusaba también de robos multimillonarios. Teníamos dos situaciones ahí. ¿Usted no temió por su vida, por su familia? ¿Se sintió amenazado en algún momento? Nunca, Sergio. Nunca. ¿Usted no tuvo miedo o recibió amenazas? No, a ver, son dos cosas. Uno puede recibir amenazas y a pesar de eso no tener miedo. Hubo situaciones concretas que, claro, con el transcurso del tiempo hay más que indicios en el sentido de qué origen pudieron tener. Pero yo nunca, les di importancia, Sergio, Rodrigo, porque no me parecía que era lo fundamental. Se trataba de avanzar y no detenerse en uno como víctima de una persecución. Ciertamente hubo actos concretos, algunos a nivel familiar, nunca nadie lo supo, otros a nivel individual, tampoco. Yo creo que, no sé, tal vez más íntimamente alguna vez he contado algo. Voy a recordar un antecedente porque tal vez no lo conoce la ciudadanía, pero debe haber sido en los últimos años de la década del 80, probablemente año 87, 88, no recuerdo bien, que yo al llegar a estacionarme en mi auto al estacionamiento de la Corte de Apelaciones, que quedaba en Compañía, esquina Bandera, encuentro que inmediatamente al costado del lugar señalizado para estacionarme, aparcarme yo, había un forado de unos 50 centímetros de profundidad más o menos en el pavimento, en la tierra, ¿no? O sea, había un forado, digamos, ¿no? Y de un ancho de unos 80 centímetros, 1 metro más o menos. Y las ventanas del Palacio de los Tribunales, la de la Presidencia, la Corte de Apelaciones y otras oficinas que daban a esa esquina, desencajadas, ¿no? Entonces, se supo que había habido una explosión tipo 2 de la madrugada y bueno, que naturalmente de haber habido alguien ahí, la suerte que hubiera tenido no es muy promisoria, ¿no? Ahora, yo poco antes de las 2 de la madrugada había sacado el auto de ahí, eso es lo más llamativo en esto, ¿no? ¿Por qué? Porque teníamos un grupo de 5 matrimonios que íbamos a Curacaví a una reunión en un grupo de reflexión cristiana, de crecimiento personal, y regresamos y yo tomé el auto a esa hora porque me trajeron otro auto con mi señora y subimos al auto poco antes de esa hora. Naturalmente en la prensa de la época esto lo minimizó, no le dio mayor importancia, pero yo tampoco le di mayor importancia. Ahora, es que eso genera temor, no lo sentí, francamente no lo sentí. Ministro Cerda, usted me llamó la atención algo que dijo, estamos caminando a la democracia todavía, seguimos en transición, ¿qué nos falta a su juicio? Es decir, para que haya democracia realmente el poder tiene que hacer la voluntad del pueblo y nos falta mucho para eso. Pero ya entraríamos en un terreno que no es propiamente el judicial. Sí, claro, pero usted lo dijo. ¿Tiene que ver con las elecciones? ¿Tiene que ver con las instituciones que heredamos o con el sistema o el modelo económico que heredamos de la dictadura? Yo creo que más bien tiene que ver con que las personas que están por el sistema investidas de la autoridad realmente tengan conciencia y la más plena posible, que únicamente se legitiman en la medida en que lo representen a usted, que me esté escuchando o viendo, ¿no? Y para eso nos falta mucho, no por maldad, creo yo, de las personas, ¿no? Sino que es una cuestión cultural que nos invade a todos, a nosotros también los jueces, ¿no? ¿Y qué herencia de ese pasado, no? No estoy yo capacitado para responderte, tendría que hacerlo un sociólogo, ¿no? Probable, ¿no? Pero yo creo que también es una realidad contemporánea, ¿no? De 50 años después, 40 años después, ¿no? Es decir, hoy día en el mundo la individualidad, el interés, la comodidad personal, la competitividad son los que mandan, ¿no? Y entonces yo soy en la medida en que destaco y se me aplaude. Ministro Carlos Cerda, usted se retira del Poder Judicial, tiene 75 años, ha cumplido con la edad que marca, digamos, la reglamentación. Uno dice, bueno, ha vivido muchas, pero muchísimas experiencias.
La reforma procesal penal que hoy día rige en Chile nos tiene, por otra parte, con una situación de la delincuencia que se ve como creciente, de acuerdo con los datos que se conocen. Y aquí se adjudican responsabilidades, que la policía no hacen bien su trabajo, que los fiscales no operan adecuadamente para tener las pruebas, que los jueces son muy laxos al momento de determinar la prisión en un momento dado. ¿Cómo ve usted este debate? A ver, yo creo que todos hemos aplaudido la reforma procesal penal, eso ha sido un hecho en los últimos años. Hubo un progreso enorme en cuanto a las garantías procesales y a las garantías fundamentales de las personas. Pero naturalmente, por una parte, en sí misma no pudo ser perfecta desde su inicio, y por otra, ya con el transcurso del tiempo, como esta sociedad va cambiando a tal velocidad, Sergio y Rodrigo, y eso lo saben ustedes tanto como yo, entonces no se puede predecir a 10 años, a 20 años, hay que ir cambiando, ajustándolo. Y en esos ajustes, bueno, yo creo que uno que tiene mucha importancia es el de considerar mayormente en el sistema a las víctimas, porque teníamos tanta crueldad en el sistema antiguo, y uso la palabra en conciencia, con respecto a los imputados, perseguidos, presos, etcétera, que nos preocupamos mayormente de procurar un equilibrio en cuanto a la humanidad en la persecución por parte del Estado de los ilícitos que se cometían en la sociedad. Pero dejamos un tanto desguarnecida la situación de la víctima, a la que todavía nos falta hacer un espacio, ¿no? Y por otra parte, una cuestión sistémica que desborda lo propiamente jurisdiccional o judicial, y es que tiene que ver con lo cultural, a que apuntaba en antes, ¿no? Una autoridad puede imputar a quien en verdad, si pensara profundamente, no corresponde inculpar de algún defecto sistémico por razones de éxito. El Poder Judicial, a esto voy, no tiene responsabilidad directa frente a la seguridad interior del Estado. Es un cometido esencialmente político que incumbe a la administración, es decir, a los poderes, principalmente el Ejecutivo. En ese sentido, ¿le parecen injustas las críticas del gobierno? Voy a que no puedes utilizar las decisiones de los jueces para darle a la sociedad seguridad interior. Por ejemplo, uno podría decir, todos los delincuentes presos de por vida, claro, uno lo podría decir. Y entonces, si los jueces no los dejan presos de por vida, la falencia, el vacío, el defecto está en el Poder Judicial. Eso es totalmente erróneo y bien lo saben todas las autoridades. Cada uno con su rol. El Poder Judicial tiene competencia dada por usted, el que me escucha, por la ciudadanía, a través de la Constitución y la ley, para tomar decisiones al interior de un proceso, y en ese proceso siempre tiene que estar velando por los derechos fundamentales de víctima y de victimario, o sea, de imputado, formalizado, condenado. Y por lo tanto no puede permanentemente, ya por años, seguirse poniendo el dedo en lo que es lo más fácil. Mire, yo detuve al fulano y usted lo deja en libertad, usted que lo deje en libertad al culpable. Pero resulta que nunca ningún juez, y gracias a Dios aquí ha imperado la independencia de los jueces, se va a dejar llevar incluso por ese tipo de presiones, sea de los medios, sea de la autoridad. La de la simpleza de que como yo lo detuve, aunque sin antecedentes, usted tiene que mantenerlo preso, usted es el culpable. La cosa es al revés, mi amigo auditor. Que usted sepa que si bien usted siempre puede ser inculpado, usted siempre puede ser procesado y citado a un tribunal por algún motivo de investigación, usted tiene que tener la certeza que siempre el juez que lo atienda va a defender sus derechos fundamentales y va a actuar dentro del camino que se le ha señalado por la Constitución o la ley y que se llama proceso. Ministro Carlos Cerda Fernández, cuando usted habló hace un rato de
del atentado explosivo que seguramente formó parte de la estrategia para terminar con este juez que era tan indagador, tan investigador, ahí en el estacionamiento de la Corte de Apelaciones. Y uno dice, bueno, nunca se investigó, nunca se informó. Pero o a lo mejor sí, yo no lo supe. Ahora, ¿por qué esta situación podría ser una especulación cuando fue asesinado Carlos Prats en la República Argentina, Orlando Letelier en los Estados Unidos, atentado contra Bernardo Leighton y Anita Fresno en Italia? Y al mismo tiempo nos queda todavía una gran duda, y yo quiero preguntarle sobre eso. ¿Usted qué convicción tiene con respecto a la muerte de Frei Montalva? ¿Fue un asesinato el de Frei Montalva? Mira, Sergio, a mí me tocó estudiar ese expediente en profundidad, pero quiero aclarar para que no me entiendan mal. Cuando lo llevaba el ministro señor Madrid, Alejandro Madrid era ministro en visita para investigar la muerte de Berríos. ¿Recuerdan ustedes? Eugenio Berríos. Químico de la ira. Eugenio Berríos. Y que apareció su cuerpo muerto en una playa de Uruguay. Entonces se había acumulado, para quien no entienda, acumular es que a una investigación que está llevando un juez se le puede anexar otra, porque tienen que ver, digamos, están muy relacionadas entre sí, ¿no? Y entonces me tocó revisar una resolución que sobreseía la investigación de la muerte de Eugenio Berríos. Estábamos en esa época en la 8ª Sala de la Corte de Apelaciones y revisé el expediente y nosotros dejamos sin efecto la resolución que sobreseía y ordenamos un listado de diligencias que una vez cumplidas llevaron al esclarecimiento de esto y condena de autores. Pero la causa acumulada o anexa, que era la relativa a la muerte del expresidente don Eduardo Frei Montalva, yo, como no venía concernida en esta resolución, la única que me refiero, que es el solicitamiento por la investigación de la otra parte de esta investigación, la de Eugenio Berríos, no estudié el expediente de Eduardo Frei Montalva. No necesitaba estudiarlo porque estaba fuera de la competencia del recurso de apelación. Y no tuve nunca alguna oportunidad procesal para ingerir en esa causa, en esa investigación, de tal manera que si tú me preguntas, Sergio Rodrigo, ¿qué piensa usted sobre esto? Yo podría pensar lo mismo que piensan, digamos, la ciudadanía a base de las informaciones generales de que dispone. Yo como ciudadano podría tal vez sentirme inclinado por todos los elementos de juicio que uno ha ido teniendo en estos años, a que no es descartable que haya sido un asesinato, más, es perfectamente posible. Pero por otra parte tengo el defecto de juez, que sin tener antecedentes no puedo afirmarlo. Carlos Cerda Fernández, ministro de la Corte Suprema, deja el Poder Judicial y se inscribe en las páginas de la historia de este país, hay que decirlo, del Diario Cooperativa, como un firme juez comprometido con los derechos humanos, que son sin duda fundamentales en la vida de una nación. Así que le agradecemos mucho, magistrado, que haya venido a conversar con nosotros esta mañana aquí en el Diario de Cooperativa. Y bueno, la ciudadanía juzgará, pero el homenaje está latente de todos los que fueron víctimas de la dictadura. Muchas gracias, Sergio, millón de gracias, Rodrigo, y que esta emisora siga siendo servidora de los chilenos, sobre todo cuando hay que defenderlos ante atropellos. Ministro Cerda, muchas gracias por venir. Gracias. Ustedes, buenos días, hasta mucha luego. suerte.